Muy buen día, estimados tutores y tutoras de Colombia. En esta ocasión vamos a presentar el taller de profundización del área de matemáticas que se encuentra en el módulo de matemáticas de Colombia Aprende. El nombre de este taller es denominado Material de Matemáticas PTA-PREST en la teoría de las situaciones didácticas. El propósito de este taller es poder reconocer la teoría de las situaciones didácticas en el material PREST de matemáticas. Avanzamos. Nuestra agenda para este taller se divide en 5 espacios, uno de exploración, otro de estructuración, 3 práctica, 4 transferencia, 5 valoración. Es importante tener en cuenta cuál ha sido nuestro equipo de matemáticas para este ciclo 1, que pues, pertenecimos a la Mesa Nacional del programa Todos Aprender. El líder coordinador, el profesional Nelson Adolfo Moreno, y los formadores participantes, Diego Pulecio y Dael Guillermo Acosta, y quien les habla, Jenny Carolina Rojas Leva. Todos muy dispuestos para que este taller sea de su agrado, pero sobre todo pueda ser aplicado a sus establecimientos educativos. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo PTA-PREST a partir de los elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. Es importante aclarar que estamos reconociendo unos elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas en el material PREST. No quiere decir que lo visto en los años anteriores en relación con Polya se anule, sino más adelante veremos cómo estos se relacionan entre sí. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Vamos a relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con las etapas de la secuencia didáctica del material PREST. Vamos a reconocer todas estas tipologías desde el concepto y cómo están alineados desde cada etapa que sustenta una situación didáctica en el material. Vamos a reflexionar la importancia de documentarnos teóricamente desde el diseño, planeación, ejecución y reflexión de las prácticas de aula, teniendo en cuenta, que dentro de nuestro rol es importante fortalecer nuestro conocimiento didáctico del contenido. La organización del módulo de formación virtual para el caso de matemáticas está organizado de la siguiente manera. Tenemos una presentación, un cuestionario de entrada que lo deben desarrollar en el apartado correspondiente en Colombia Aprende, el video para el desarrollo conceptual, lecturas de apoyo que ustedes ya han venido trabajando desde la semana 3 de fortalecimiento, unas actividades de consolidación que están relacionadas con el momento de transferencia. Hay unos recursos adicionales que están asociados a la presentación que estamos viendo, un foro virtual en donde hay unas preguntas asociadas al desarrollo de la presentación y un cuestionario de salida. Es importante tener en cuenta que el foro virtual y el cuestionario de salida no son sincrónicos, todo este proceso es asincrónico. Y el propósito es fortalecer el uso del material pedagógico PREST. Iniciamos con nuestra primera parte de exploración que está asociada a la estructura didáctica del material PREST. Si ustedes no han desarrollado el cuestionario de entrada, es importante que paren en este momento el video y lo desarrollen antes de iniciar, puesto es importante corroborar sus aprendizajes en el cuestionario de salida. El propósito de este cuestionario es identificar las fortalezas y oportunidades de mejora acerca de la secuencia didáctica del material PREST. Tiene 4 actividades específicamente que ustedes deben responder. Bien, sobre el cuestionario de entrada, unas preguntas que pueden estar asociadas es ¿qué es el material PREST? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si no han desarrollado la sesión de trabajo situado, estos elementos pueden ser oportunidades de mejora que se irán desarrollando, se irán mejorando en el proceso del desarrollo del taller.
Es importante reconocer que tenemos 4 etapas en la situación didáctica que estaremos abordando más adelante. Pasamos a la fase de estructuración. Todo lo relacionado con la conceptualización de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. Bueno, vamos a iniciar preguntándonos por qué la teoría de las situaciones didácticas, abreviado TSD. Nosotros tenemos como referencia de calidad nacional los lineamientos curriculares en matemáticas, así como de las otras áreas, pero específicamente para nuestra área de matemáticas, nos ubicamos en los referentes curriculares, en el apartado referentes curriculares, y evidenciamos allí que referencian a Brousseau en cuanto al rol de docente y rol del estudiante y sus relaciones con el conocimiento. Esto se asocia a la teoría de las situaciones didácticas, que nos dicen del rol del estudiante, que nos dicen del rol del docente. Esto lo vamos a tener muy presente para más adelante tener la conceptualización de la teoría de las situaciones didácticas. Desde el rol del estudiante, nos damos cuenta que dentro de una simulación de una actividad científica, el estudiante actúa, formula, prueba, construye modelos, lenguajes y teorías que puede intercambiar con otros. ¿Quiénes son los otros? Otro grupo de estudiantes o entre otros compañeros que se relacionan entre sí. ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente propone a los estudiantes situaciones problemáticas que puedan vivir y pongan en juego los conocimientos y los nuevos que van a aparecer como una solución óptima en los problemas planteados. Nótese aquí la importancia de estos conocimientos que me pueden brindar una solución óptima a una situación inicial. Además, el docente debe simular una clase como una microsociedad científica en donde el estudiante va a actuar, y todo lo mencionado anteriormente. Además, el rol del docente también es crear en un contexto las relaciones con el medio. Es importante aclarar qué significa el medio para Brousseau. El medio no es el medio en el cual él se desenvuelve, sino un instrumento, material manipulable. La misma situación didáctica es un medio que le permite al estudiante actuar, interactuar y generar nuevos conocimientos. Estos son los roles que se especifican en los lineamientos curriculares y son referenciados por Brousseau. También decimos por qué la teoría de las situaciones didácticas en el programa Todos Aprender. Inicialmente nuestro sustento está dado por los referentes nacionales, pero también es importante reconocer cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo del PTA? Nuestro objetivo es transformar las prácticas del docente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí, ¿qué actores estamos presentes? El formador y el tutor, que permite, afianza un conocimiento didáctico del contenido al maestro para que pueda mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de un medio. ¿Cuál es nuestro medio en este caso? Las situaciones didácticas del material PRES. Esto nos permite afianzar nuestro conocimiento didáctico del contenido y podemos hacer un proceso de acompañamiento de las sesiones de clase más apropiados. Ustedes preguntarán, en este momento de confinamiento, ¿qué importancia le podemos dar a la teoría de las situaciones didácticas? Les voy a responder diciéndoles que la teoría de las situaciones didácticas permite que el estudiante interactúe con las situaciones de manera independiente. El docente genera estas situaciones o programa unas nuevas, diferentes a las de PRES, teniendo en cuenta todo el rol que hemos dialogado anteriormente. Más adelante afianzaremos sobre esto. Bueno, ahora vamos a asociar el material de matemáticas del PTA PRES con la teoría de las situaciones didácticas, abreviado TSD. Vamos a identificar las 4 etapas que siempre están presentes en toda situación didáctica del material. La primera es la etapa de comprensión,
La segunda, etapa de descontextualización, en donde hemos siempre identificado los centros de aprendizaje. La tercera, etapa de resolución de la situación. Y la cuarta etapa es la etapa de reflexión. Toda situación didáctica del material de matemáticas del PTA-PRES contiene estas 4 etapas. Vamos a tener en cuenta como ejemplo una situación didáctica de grado segundo denominada En busca del octavo enanito. En la etapa de comprensión, en la guía del docente, evidenciamos toda la situación problema y un ejemplo de lo que sería el esquema de la situación problema. En la etapa de descontextualización están los centros de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el centro 1, érase una vez, tenemos más centros de aprendizaje allí. En la etapa de resolución de problemas, nosotros nos damos cuenta que tenemos unas orientaciones para poder llegar a la solución del problema. Y en la etapa de reflexión tenemos un proceso en donde se hace una metacognición y se resuelve el problema de manera definitiva. Este es el ejemplo para que luego en las siguientes fases de conceptualización podamos tener en cuenta el ejemplo. Entonces, vamos a asociar la etapa de la teoría de las situaciones didácticas, todas las 4, en la imagen que vemos a su lado izquierdo. Al final comprenderemos qué es esta relación, cómo se dan estos momentos en las diferentes situaciones. Vamos a iniciar con la situación-acción que está dentro de la teoría de las situaciones didácticas. Como notamos, ahí están las imágenes que relacionan con la etapa de comprensión y con la etapa de descontextualización. Recordemos que cuando se presenta la situación problema y está el ejemplo del esquema de la situación, estamos en la etapa de comprensión. Los centros de aprendizaje están asociados a la etapa de descontextualización. Entonces, en la etapa de comprensión hay diferentes momentos que se desarrollan. ¿Cuáles son? Presentación del contexto, presentación de la situación problema y construcción del esquema. El docente tiene como rol presentar la situación problema al estudiante, pero le deja la responsabilidad a ellos de familiarizarse, de identificar la tarea, de construir el esquema a partir de la comprensión de la situación. El docente orienta, guía, pero no da la respuesta en esta etapa. En la etapa de descontextualización, que son los centros de aprendizaje, hay unos roles definidos también para cada actor. El estudiante explora, se relaciona con el material didáctico, con el material concreto, desarrolla procesos generales de la actividad matemática. El docente, ¿qué hace allí? Observa, guía, orienta, pero no brinda las respuestas a los estudiantes. Es importante que el docente brinde ejemplos de manera que el estudiante pueda comprender cuál es el proceso a realizar en cada centro de aprendizaje. Entonces, ¿qué es mi situación de acción dado estos ejemplos? El sujeto, como se visualiza en la imagen, se relaciona con un medio. ¿Cuál es ese medio? Como lo hablamos inicialmente en los lineamientos curriculares. ¿Cuál es nuestro medio? La situación didáctica, los centros de aprendizaje, la misma situación problemática que me permite interactuar con ellos y me brinda una información que me permite ampliar mi conocimiento. Fijémonos que aquí el actor principal, ¿quién es? El estudiante o el grupo de estudiantes. Mi situación de acción
permite a los estudiantes responsabilizarse de su trabajo, de interactuar con el medio, se cuestiona, resuelve las inquietudes, genera contradicciones, es posible que se confunda, pero hace parte de todo el proceso del desarrollo de su conocimiento. Es importante también allí que el estudiante reconozca diversas posibilidades para poder resolver el problema. Dentro de la teoría de las situaciones didácticas, siempre los estudiantes están dejando ideas principales. Dentro del material PRES, nosotros las denominamos memorias colectivas. Ellos van fijando unas ideas o unas memorias que son relevantes para luego retroalimentar el esquema construido. Avanzamos a la situación formulación. Reconocemos dentro del material PRES que se encuentra la etapa de descontextualización, en donde evidenciamos los centros de aprendizaje, y a su vez la etapa de resolución de la situación problema. Recordemos qué significa cada etapa. Recordemos que en la etapa de descontextualización, los estudiantes exploran, interactúan con el medio y van generando unos nuevos conocimientos a través de esa interacción con el material de los centros de aprendizaje. En la etapa de resolución del problema, los estudiantes generan una propuesta de la resolución, ponen en común unas estrategias e intenta solucionar de manera individual, no quiere decir individual como único, sino dentro del grupo también de estudiantes, resolver la situación problema. En nuestro esquema, el estudiante o grupo de estudiantes hace una puesta en común de estrategias a otro grupo de estudiante o a otro estudiante. Recordemos, en ocasiones usamos también la marcha silenciosa o el camino del tipo museo, en donde los estudiantes pueden reconocer diferentes estrategias. Ya no hay una interacción directa con el medio, sino que a partir de la información que me brindó, esa interacción con los centros de aprendizaje, con la lectura del contexto, en este caso, a partir de los mensajes de mis compañeros, yo puedo ir consolidando unos conceptos. Más adelante, continuamos con la situación de validación, que hace parte también de la teoría de las situaciones didácticas. Reconocemos en nuestro material PRES la situación, la etapa de la comprensión, la etapa de descontextualización y la etapa de reflexión. Entonces, recordemos cuáles son nuestras definiciones. En la etapa de comprensión, ya hemos dialogado anteriormente, que es la presentación del contexto en la cual el estudiante interactúa con él, valida una información que luego se manifiesta en un esquema. En la etapa de descontextualización, el estudiante interactúa con un material concreto, genera unos nuevos conocimientos y los va validando en los diferentes centros de aprendizaje. Es importante aclarar que dentro del grupo de los centros de aprendizaje hay situaciones de aplicación en los cuales se validan esos aprendizajes. La etapa de reflexión es la etapa de metacognición en donde a partir de las estrategias validadas, yo puedo verificar si mi problema se puede resolver a través de esos aprendizajes. También se pueden identificar dificultades principales. ¿Cuál es el rol de los estudiantes y cuál es el rol del docente? Entre grupos o individuos se comparten las diferentes estrategias y las validan. Las validan cuando pueden reconocer
que puede brindar solución a la situación problema, que en nuestro ejemplo sería en busca del octavo enanito. Entonces, a partir de lo trabajado en los centros de aprendizaje, podemos luego pasar a la etapa de solución del problema y finalmente a la etapa de reflexión. Recordemos que la etapa de formulación, la situación de formulación y la situación de validación son diferentes, puesto en la situación de formulación podemos reconocer las estrategias que se ponen en conocimiento de otros compañeros, pero la situación de validación ya me confirma que las estrategias son las convenientes para resolver la situación problema. En relación con la situación de institucionalización. En relación con esta situación, la etapa que más se relaciona es la etapa de reflexión, porque allí es donde el maestro ya tiene un rol más activo. Aquí es muy importante que él institucionalice, formalice el conocimiento, el saber matemático que se puso en juego en toda la situación. Él es quien, a partir de las participaciones, memorias colectivas, resolución del problema, pueda identificar el saber matemático, dárselo a conocer a los a todos los estudiantes. Aquí, como en otras, el maestro tiene un rol importante, pero aquí es donde es el agente activo, porque es quien, con su saber didáctico y matemático, manifiesta cuál es el conocimiento. Bien, ahora sí vamos a nuestro esquema inicial, que es la teoría de las situaciones didácticas. Entonces, nosotros aquí todo el tiempo estuvimos mencionando los roles que tenía el profesor y tenían los estudiantes. Como ustedes pudieron notar, todo el tiempo estuve manifestando el rol del estudiante. ¿Por qué? Porque el docente, desde la situación de acción, situación de formulación, situación de validación, es quien orienta y guía, en donde es que participa de manera directa en la situación de institucionalización. Entonces, hablando de las acciones del docente y de los estudiantes en el aula, la teoría de las situaciones didácticas analiza esas acciones y tiene en cuenta o reconoce la relación del conocimiento que se está construyendo en esta situación. Voy a explicar el esquema. Entonces, el profesor diseña, prepara una situación didáctica que contiene una situación adidáctica. Si nos damos cuenta en el esquema, el profesor está afuera de la situación adidáctica, por eso se llama así. El profesor no se involucra directamente en el proceso de interacción, retroalimentación que tienen los estudiantes con un medio. Él observa, como digo, vuelvo y repito, guía, orienta con una intención definida. Los estudiantes participan están en una situación de acción o en diferentes situaciones de acción, en una situación o situaciones de validación, de formulación, para luego tener un conocimiento en donde el docente institucionaliza ese saber. Cuando todo esto se pone de manifiesto, se llama una situación didáctica. Entonces, es importante observar que el maestro interactúa, pero no es el actor principal en todo el proceso de construcción del conocimiento. El actor principal es el estudiante, como está en la gráfica, como el sujeto o el grupo
de sujetos que participan allí. Bien, quisimos hacer con el equipo de matemáticas de la Mesa Nacional para el ciclo 1 el mismo esquema, pero involucrando nuestro importante rol del tutor y del formador frente al reconocimiento de esta situación, de estas relaciones, y esto hace parte del conocimiento didáctico del contenido. El docente tutor y el docente de aula deben ser conscientes de esas interacciones y relaciones con el conocimiento para poder analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y se relaciona con nuestro objetivo del programa, poder mejorar los aprendizajes. Cuando somos conscientes de las acciones, podemos mejorarlas, fortalecerlas en el proceso de retroalimentación de estas prácticas. Bien, vamos a mirar y recordar nuestras 4 etapas. La etapa de comprensión, recordemos que es la etapa en la cual presentamos la situación, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución y la etapa de reflexión. Recordemos, entonces, para sintetizar la etapa de comprensión para el programa, se asocia con la situación de acción y validación. La etapa de descontextualización se asocia con la situación de acción, validación y formulación. La etapa de resolución se asocia con la situación de formulación y validación. Y la etapa de reflexión se asocia con validación e institucionalización. Recordemos que aquí lo relevante son los roles del docente y del estudiante cuando se llevan a cabo las situaciones problemáticas que están dentro del material PREST y el rol del tutor como agente de observación, de acompañamiento de estas relaciones, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, es muy importante tener en cuenta que nosotros no hemos excluido o hemos cambiado de teoría en relación con la resolución de problemas de Polya. Nosotros hemos identificado que el material PREST se acerca conceptualmente a la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. La resolución de problemas de Polya está asociada, como los lineamientos lo mencionan, y los lineamientos curriculares, con el proceso de la actividad matemática, en un proceso que se da cuando se realiza alguna actividad. Sin embargo, como situación didáctica, nosotros identificamos que se asocia con la teoría de las situaciones didácticas en relación con los roles y las acciones que se ponen en juego en cada etapa. Entonces, nosotros tuvimos en cuenta nuestros primeros referentes curriculares, como los lineamientos, para identificar como metodología de resolución de problemas. La teoría se relaciona con la teoría de las situaciones didácticas, con el material PREST y dentro de las actividades que se proponen allí, diferentes actividades, está el proceso de la actividad matemática, resolución de problemas. Entonces no nos alejamos totalmente de lo manifestado anteriormente, pero consideramos que de manera global la teoría de las situaciones didácticas contiene la estructura o se acerca a la estructura del material PREST. Bien, pasamos al momento número 3, denominado transferencia, y está relacionado con las actividades de consolidación. Una actividad de consolidación es, de acuerdo con la estrategia didáctica del material PREST, que son todas las etapas que vimos anteriormente, y la teoría de las situaciones didácticas, pueda construir una situación problema. La intención es que relacione pensamientos y procesos de la actividad matemática
que no estén quizás dentro del material PRES. Una nueva situación. Y otra actividad es asociar a cada término que les mostraré a continuación una definición respectiva. Por ejemplo, ustedes encontrarán el término situaciones didácticas. A este término le deberán asociar una definición. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Poder definir claramente la diferencia de cada término que usamos coloquialmente en nuestros procesos de acompañamiento y procesos de formación. Este es un ejemplo, no es necesariamente el correcto. ¿Qué palabras encontraremos? Situaciones didácticas, situación adidáctica, problema, metodología de resolución de problemas, resolución de problemas, situación problema o problemática, ejercicio, situación. Todos estos conceptos que tenemos aquí están asociados a una definición respectiva. ¿Cómo ustedes pueden hacer esta actividad? Haciendo la lectura de los documentos que se ponen allí para profundizar sobre lo que estamos dialogando. Estas son las diferentes definiciones que luego ustedes harán, en las cuales harán el emparejamiento. Bueno, pasamos al momento número 4, que es la valoración y está relacionado con lo que he aprendido. Nuestro insumo es el cuestionario de salida. En este momento, ustedes antes de continuar deben parar y resolver el cuestionario que se dispone en la plataforma. Tengo unas recomendaciones generales para que tengan en cuenta de este taller. Primero, es importante afianzar el uso del material de matemáticas PRES de manera pedagógica, relacionándolo en las guías de aprendizaje, en las planeaciones que ustedes siempre están orientando. Es importante que para cumplir el objetivo de aprendizaje, todas las etapas de la secuencia didáctica se desarrollen. No lo trabajemos por separado, trabajemos el conjunto de las etapas que lograremos el objetivo propuesto allí. Es importante reconocer la adaptación y uso de las rúbricas de evaluación. Como sugerencia, en el módulo de evaluación abordaremos todo lo relacionado sobre el uso de estas rúbricas en el material PRES. A su vez, daremos unas recomendaciones de las posibles adaptaciones que se deben tener en este momento que estamos viviendo. Otra recomendación importante es que las planeaciones se deben dar de un sentido prospectivo. ¿Qué quiere decir? Que el docente, acompañado por el tutor, tenga en cuenta todas las posibles acciones que los estudiantes realizan y de esta manera pongan a disposición las situaciones didácticas nuevas que propongan o puedan orientar las secuencias didácticas que están dispuestas en el material PRES. Es importante reconocer que la teoría de las situaciones didácticas brinda la posibilidad de construir medios. Recordemos que los medios son las situaciones, las mismas situaciones, o todo el material concreto didáctico que se disponga para que el estudiante interactúe directamente. A su vez, reconocer la teoría de las situaciones didácticas con las etapas del material PRES permite al docente diseñar otras, teniendo en cuenta el rol del estudiante como actor importante en la construcción de su conocimiento. A su vez, el estudiante podrá retroalimentar y construir su conocimiento identificándolo con la situación, problema propuesta allí. Muchas gracias. Disponemos nuestra bibliografía con la cual fue construido nuestro taller. Y recordemos que la educación es de todos y en todo momento. Gracias por este espacio, esperamos sea de gran aporte y aclaración de dudas frente a todo lo desarrollado en la semana 3 del fortalecimiento didáctico y disciplinar. Muchas gracias.